Hola, buenas tardes. Estamos por hacer una entrevista de materia civil. Por favor, si nos hace el favor de presentarse. Sí, me presento, Gracias. soy Hugo Rosete Guerrero, secretario proyectista de sentencias en un tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito con residencia aquí en Toluca, Estado de México. Muchas gracias por compartir conocimiento con nosotros. Estamos bastante agradecidos por estar aquí hoy. Vamos a estar tratando un caso práctico donde vamos a ver pues materia civil y posteriormente pasaremos a unas preguntas, si es tan amable de contestarlas. Claro. Para nosotros, gracias. El caso, cualquier duda que tengan, también si necesita preguntarme de nuevo, está bien, ¿sí? Bueno, Carlos es albañil independiente y ofrece sus servicios en una colonia residencial de nivel socioeconómico medio. Laura es propietaria de una vivienda que sufrió daños en el techo a causa de fuertes lluvias. Ambos se conocen por vivir en la misma colonia y con base en la confianza vecinal acuerdan de manera verbal la reparación del techo, estableciendo el precio, los materiales a utilizar y el plazo de entrega. No celebran contrato por escrito. Carlos realiza el trabajo conforme al acordado y dentro del plazo convenido. Sin embargo, Laura se niega a pagar argumentando que el acabado no fue estético y no existe un contrato formal que lo obligue legalmente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre el caso? Si no, posteriormente lo podemos ir tratando. ¿De acuerdo? Sí, está bien. La primera pregunta sería: ¿qué suele tomar en cuenta un juez para determinar si hubo consentimiento entre las partes en un caso así? En un caso así, es problemático siempre cuando se tratan de acuerdos verbales, ¿no? Pero aquí es muy importante, aparte de haber narrado así los hechos, como les dije, en todo juicio, lo más importante no es narrar los hechos, sino demostrar esos hechos. Y aquí, evidentemente, las pruebas son las que van a darnos esa pauta, ¿no? ¿Qué pruebas? Pues bueno, aquí es muy importante pues narrar si al momento de celebrar el contrato hubo o no testigos, ¿no? Porque si hubo testigos, pues ellos pueden ayudar a demostrar esos hechos. También es importante las pruebas confesionales de las partes y de declaración de parte de cada una, o incluso pues si hubo, no sé, alguna demostrar, por ejemplo, con una pericial que sí se hicieron esos trabajos, pues eso presumiría, la prueba presuncional induciría a pensar que sí hubo un contrato, ¿no? Ahora, si no hay ninguna prueba, ahí sí vamos a tener palabra de uno contra la palabra de otro. Entonces, pero eso no nos sirve en el derecho. En el derecho, si los hechos no están respaldados por pruebas, es muy difícil que prospere por el simple hecho, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo que tener un acuerdo de palabra es bastante difícil de comprobar en ciertos casos. En este tipo de acuerdos, ¿desde qué momento nace la obligación para las dos partes? Desde que se otorga el consentimiento, efectivamente. A lo mejor me faltó decir eso de la anterior pregunta. El consentimiento se da desde el momento en que las dos partes se ponen de acuerdo en las condiciones, ¿no? Pactadas, ¿no? Lo difícil es demostrar ese momento, ¿no? Cómo se pusieron de acuerdo y cuáles fueron esas condiciones. Pero desde que las dos otorgan su consentimiento, aunque sea verbal, ¿sí? Ya se perfecciona el contrato. Acuérdense que nuestro código y los códigos civiles aquí en México no es necesaria una formalidad para que un contrato exista, ¿no? Aquí podemos remitirnos a los elementos de los contratos, ¿no? Que prácticamente se parecen a los elementos de las obligaciones, que mientras haya consentimiento y objeto, ya está demostrado un contrato, ¿no? Ya hay un contrato entre las dos partes, ¿no? Y ya nos obliga, ¿no? Sin necesidad
de que haya un elemento de formalización de ese contrato como que esté por escrito, sino aquí impera precisamente el consentimiento, aunque sea verbal, ¿no? Entonces, efectivamente, desde el momento en que las dos partes se pusieron de acuerdo, ya hay un contrato. Claro. Bueno, la siguiente pregunta sería cuando el trabajo se realiza, pero una de las partes no queda conforme, ¿se habla del incumplimiento o de cumplimiento defectuoso? Parece un juego de palabras, pero el cumplimiento defectuoso prácticamente es un incumplimiento. O sea, como vamos a recordar aquí el pacto comisorio tácito, donde hay un contrato con obligaciones bilaterales, la parte que cumple tiene el derecho de exigir a la parte que no cumple, sea por incumplimiento o por cumplimiento defectuoso, no cumple lo pactado, tiene el derecho de pedir el cumplimiento o la rescisión. Pero en términos legales, no hay una diferencia práctica en decir incumplí o cumplí de manera defectuosa, porque a final de cuentas, el decir que cumplió de manera defectuosa podría implicar nada más que sí cumplí una parte, pero otra parte no la cumplí, pero a final de cuentas esa parte que no cumpliste es un incumplimiento. Sí, y eso ya le da derecho a la otra persona pues exigir ese cumplimiento que no. Sí, de acuerdo. Hace unos momentos mencionó la prueba de los testigos. Ajá. ¿Qué tan influyente puede ser que uno de los testigos puede llegar a mentir o no se acuerde de cómo sucedieron los hechos? Sí, esa prueba de pues los testigos, bueno, todavía aquí en México, como que lo vemos como una prueba que pues como ya están aleccionadas por su abogado, que no está mal que las aleccione, sino que lo que está mal es que las induzcan a responder de manera de hechos que no les conste. Está bien aleccionarlos en cuanto a que decirles, mira, pueden preguntar esto, te pueden preguntar lo otro, y tú pues tienes que decir, ¿no? Para que no estén nerviosos en una diligencia judicial. Pero aleccionarlos para que digan una cosa que no es verdad, pues sí podría afectar afectarles a ellos como personas, porque antes de que declaren les aperciben que si declaran falsamente pueden incluso incurrir en responsabilidad penal, ¿no? Entonces es muy importante que sí haya en este tipo de acuerdos verbales, pues una de las pruebas idóneas pues sería que hubo testigos, ¿no? En ese momento. Pero eso no quiere decir que siempre los haya. Entonces, desde que narro los hechos en una demanda, tengo que decir que hubo testigos y cuáles fueron esos testigos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya estamos hablando de temas un poco más éticos, aprovechando el momento. ¿Cuál sería su consejo o su asesoramiento para alguna de las dos partes en dado caso? Pues, en primer lugar, pues que no hubieran hecho el contrato verbal. Sí, pero ya que lo hicieron, tener elementos de prueba como testigos, como la confesional, o incluso grabarlo con un celular, ahora que tenemos todo, pues serían elementos de prueba. Si de plano no hay nada, pues sí, lo ideal es que las partes se sostengan en lo que pactaron, ¿no? Pero pues, como decía, lo que importa, decía en un libro, lo que importa aquí son los hechos en el derecho y que esos hechos estén demostrados, ¿no? Muchas veces la verdad material que sí pasó en la realidad no coincide con la verdad que está demostrada en un expediente judicial. Entonces, ¿por qué? Porque pues a veces no hay los elementos para que coincida una a la otra, pero lo ideal y lo ético
pues precisamente sería que las partes respondan por lo que se comprometieron. Sí, se acordó, claro. Bueno, por las preguntas del caso serían todos. Si está de acuerdo, pasemos a unas preguntas más generales, ya que el caso Sí, pues, es sí. breve. Ujú. En su experiencia, ¿qué consejo le daría? ¿Qué libros podría recomendar también a las nuevas generaciones para evitar errores en audiencias? En audiencias, ok. Sí. Bueno, hasta el momento todavía el sistema civil, el procesal civil en México, hasta el momento no se ha implementado todavía el sistema oral, ¿no? Sino el escrito todavía. Hasta que entre, hasta el 2017 va a entrar en vigor ya en toda la República el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que va a regir a toda la República, ¿no? Entonces, sea yo un abogado del Estado de México, del Estado de Puebla o de la Ciudad de México, no importa, porque el procedimiento, las reglas procesales van a ser las mismas. Entonces les recomiendo que vayan acercándose ya a estudiar el Código Nacional de Procedimientos Civiles, porque ahí efectivamente ya se va a manejar casi todo oral y electrónico. Otra de las cosas es, les aconsejo acercarse a lo electrónico, que pues no le tengan miedo a la computadora, a manejar la jurisprudencia electrónica, porque la jurisprudencia prácticamente luego es la que gana los casos, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a lo electrónico, estudiense el Código Nacional de Procedimientos Civiles, y algo que sí aconsejo es estudiar algún cursillo por ahí de argumentación, porque ya sea oral o escrito, muchas veces no sabemos exponer las ideas o por escrito o de manera verbal ante un juez, ¿no? Entonces la argumentación nos va a ayudar a que podamos estructurar nuestras ideas, nuestros pensamientos y a manifestarlas de manera lógica, ¿no? Sí, claro, el aprendizaje y el conocimiento es muy buena inversión. Exacto. Para el futuro lo podemos ver Acá está reflejado visualmente. Sí, acá. Bastante impresionante su colección de libros. Sí, y por mi parte sería todo. Sí. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias.